Bienvenidos al curso de Altos Estudios Internacionales de la Sociedad de Estudios Internacionales. Mi nombre es José Luis Aparici, voy a ser el profesor ponente para esta charla, para esta ponencia, que versa sobre seguridad física, electrónica y patrimonial en empresas, departamentos de seguridad e infraestructuras críticas. Felicidades por decidirse a afrontar el presente curso. La actual edición tiene un régimen abierto, por lo que esta ponencia ha sido estructurada para hacerla accesible, pero útil a un alumnado de diferentes ámbitos de estudio o diversos sectores profesionales de procedencia. Creo en la seguridad y en la necesaria defensa de la misma, así como la imperativa actualización permanente que ésta requiere. Si vispacen para ver. Tienen unas breves reseñas de algunas de las titulaciones adquiridas a través de los tiempos que motivan un poquito pues, el bagaje curricular de experiencia que se va adquiriendo. Es un breve extracto. Vamos a tratar diversos ámbitos, trabajando a mínimos el estudio de esta seguridad que es compleja, es muy técnica, pero lógicamente, como he referido, al ser un curso abierto, pues hay que hacerlo de un modo más ágil, más accesible, con menos parámetros técnicos. Intentaremos ceñirnos a eso. El primer punto que vamos a tratar es el ámbito y espíritu de la normativa de seguridad privada en España. Sin una normativa, sin un amparo legal, es muy difícil gobernar un reino de seguridad donde, lógicamente, la libertad de uno pues, acaba donde la del otro. Resulta necesario citar, pues, la Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada, dado que las medidas de seguridad física y electrónica que son de obligado uso en empresas e infraestructuras críticas se regulan en dicha ley, así como en el Reglamento de Seguridad Privada 2364 del 94 de diciembre y en normativa específica como son las órdenes ministeriales y el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Físicas de la Secretaría de Estado de Interior. Dentro del Plan de Alerta Nacional Antiterrorista, nos situamos desde el 2015 en el nivel 4 con riesgo alto, siendo el siguiente nivel cuando se llevaría a la práctica la necesidad de refuerzo en la protección de infraestructuras críticas por personal militar con medios propios del Ejército. El objetivo, como se ve en la ponencia, es realizar un acercamiento básico de aspectos técnicos y normativos propios de seguridad privada. Como he dicho, se me ha pasado referenciar que es en el ámbito de España. Cada país es dueño y señor de sus ámbitos normativos y nos referiremos al mismo en este espectro. Hay que facilitar unos mínimos conocimientos. Como he dicho, son técnicos, son complejos, pero bueno, intentaremos concienciar en la importancia de este conocimiento, de las funciones también del director de seguridad privada y de la relevancia de los departamentos de seguridad. Cuestiones que trataremos, pues vamos a ir punto por punto. Vamos a ir punto por punto. Tienen ahí ese guión que se quedará durante toda la ponencia que yo iré desgranando. Y el primer punto, como he dicho, el ámbito y espíritu de la normativa es esencial. Si bien en otros países hay unidades que comparten la función militar con la policial, en España se distinguen dependencia orgánica de ministerios diferentes, siendo interior y defensa. En el ámbito de la seguridad ciudadana interior, los ciudadanos tienen derecho a velar por sus intereses disponiendo de servicios privados de seguridad. Pero aquí en España es el Estado quien tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida por el artículo 149 de la Constitución y en la misión que, según el artículo 104, incumbe a las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Cuestión reglada mediante la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Se establece así un conjunto de controles e intervenciones oficiales administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Se regula la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, y también de formación y motivación del personal de seguridad, ya que incluso se contempla de manera reglada su reciclaje y actualización permanente. El modelo español desarrolla profundamente el principio de complementariedad a través de los de cooperación de corresponsabilidad mediante una técnica legislativa flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad,
sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello. Se ha evolucionado hacia fórmulas jurídicas que reconocen el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte de interés de manera bidireccional. Cuestión que se materializa con planes específicos de colaboración del sector público con el privado, como son el Plan Red Azul en la Policía Nacional y el Plan Coopera en la Guardia Civil. Ambos cuerpos, dependientes del Ministerio del Interior, son competentes y complementarios, conforme a una distribución de funciones concretas que otorgan a la Policía Nacional un mayor número de competencias de responsabilidad al estar presentes en demarcación de grandes urbes o capitales de provincias y ser adjudicatarios por ello de la mayor parte de aspectos reglados en Ley de Seguridad Privada. También hay funciones en colaboración con algunas comunidades autónomas que han asumido competencias para la protección de personas y bienes, el mantenimiento del orden público y, en algún caso, también con competencias transferidas sobre seguridad privada, aunque con sujeción a lo que el Estado regule, de acuerdo con el articulado antes citado de la Constitución. Se determina qué entidades están obligadas a disponer de medidas mínimas concretas de seguridad electrónica conectadas a una central receptora de alarmas y cuyos productos deben ser certificados en producción y comercialización de acuerdo a estándares de calidad europeos, así como también en su correcto funcionamiento al ser instalados conforme a un nivel concreto de seguridad que determine la norma. Aunque la seguridad de la información y las comunicaciones aparece configurada como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, también llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y de usuarios. Se ha liberalizado la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada en exclusiva a las empresas de seguridad privada. Se favorece la creación de departamentos de seguridad privada, con directores de seguridad privada al frente, personal que debe pasar filtros, formación y exámenes para obtener la habilitación mediante su tarjeta de identificación profesional en cada caso y así poder ejercer su actividad profesional. Se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario, por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas o reducirlos por razón de la actividad desempeñada, otorgando una cláusula de confianza denominada declaración responsable, que en algunos casos permite el inicio de actividades regladas hasta la preceptiva inspección oficial, siempre atendiendo al ámbito de habilitación al que se opta, así como la forma de prestación de los principales servicios de seguridad, sea vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad e investigación privada, dotando de concreción a otros importantes servicios. Resulta relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y haremos especial referencia en un epígrafe a su tratamiento, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos y que en España, conforme regula la Ley Orgánica de Protección de Datos, se atiende muy escrupulosamente, con fuertes sanciones en caso de infracción, fruto también de normativa de la Unión Europea. Y ya situados en la cobertura legal necesaria, pero atendiendo al carácter abierto que se ha ofrecido en el presente curso, para alumnos que no pertenecen al sector de la seguridad necesariamente y que, por tanto, desconocen aspectos técnicos y operativos, el enfoque que paso a exponer, insisto, a mínimos, pero con una visión integral de lo que conlleva la seguridad y protección de instalaciones obligadas a disponer de un proyecto de seguridad con medidas concretas y planes de autoprotección y emergencias. La globalización o interés común supraestatal, objetivo terrorista e interés estratégico en conflictos bélicos. ¿Por qué hemos decidido instalar este epígrafe aquí al inicio? Porque, lógicamente, la visión global nos hace ser conscientes de que a través de medios, a través de redes, todos tenemos una información muy global, es inmediata y nos vemos obligados a participarla, a compartirla. La seguridad nos afecta a todos y la falta de seguridad también. La seguridad privada es un actor esencial en la política nacional de seguridad, con normas internacionales que buscan adaptarse a un entorno cada vez más abierto y globalizado. Así lo hace también la Unión Europea, reglando aspectos comunes para sus políticas de seguridad en su territorio. Conscientes del riesgo global en caso
de crisis o emergencias se va más allá del mínimo legal normativo de medidas de protección exigido en cada país, vinculando protocolos de aplicación obligada a los Estados miembros del acuerdo. El interés supranacional obliga también a establecer políticas preventivas, análisis de riesgos, de investigación tras incidentes y de comunicaciones y reacción conjunta. Un daño en infraestructuras críticas, como son las centrales nucleares, por ejemplo, resulta afectar a países limítrofes y se ha evidenciado que los gasoductos u otras infraestructuras son objetivos estratégicos en conflictos bélicos, con daños colaterales a terceros países. Recientemente se ha constatado atacadas en la guerra de Rusia y Ucrania infraestructuras críticas, como el gasoducto Nord Stream, así como la destrucción de la presa de Nová Kayovka, ambas en territorio de Ucrania, afectando a centenares de miles de personas y que puede repercutir asimismo en la central nuclear de Zaporilla, con los riesgos que todos podemos imaginar, al igual que en su día ya sucedió en las centrales de Chernobyl o de Fukushima, por diferentes motivos. No podemos así ser ajenos al objetivo de atentado terrorista que suponen otras infraestructuras críticas en España que son de máximo interés del terrorismo yihadista, por la repercusión mediática que se conseguiría atacándolas, pero que no son objeto de esta ponencia. Que la seguridad total no existe es un concepto ya conocido, pero debemos trabajar con el método apropiado para reducir riesgos y evitar males mayores en caso de situaciones de crisis o emergencias. Hay un método que destaco siempre por su utilidad en análisis de riesgos. Les invito a recurrir a fuentes abiertas en Internet y desgranarlo. Y es el método análisis de Mosles, por ser de lo más completo, pero que tan solo referencio para ello, para que amplíen recursos en fuentes abiertas. No podemos dilatarnos tanto en esta ponencia. Toda planificación o plan de seguridad pasa por definir unos parámetros mínimos en el inicio, como pueden ser buscar y enumerar los riesgos, analizar los puntos débiles o reforzar o proteger y su nivel de debilidad detectado, determinar la probabilidad de suceso, evaluar su impacto en todos los aspectos, asumirlos, minimizarlos, evitarlos o transferirlos. Si son asumibles, planear su tratamiento, aplicar medidas del plan de seguridad, concienciar, capacitar, actualizar a todos los integrantes del plan de seguridad y de la empresa o intervinientes ante emergencias. Actuación en caso de emergencia, protocolos, prevención, reacción, simulacros. Por supuesto, siempre hay unos mínimos que no deberemos asumir por los riesgos vinculados. En la responsabilidad personal de cada uno está el poner las líneas rojas de los riesgos que no deberemos asumir. Si algo es imprevisto, es porque no se hizo un buen plan de seguridad, ya que siempre hay que contar con imprevistos. Para poder trasladaros unas líneas básicas de protección en seguridad física, os voy a pedir un fácil ejercicio mental, recurriendo a imaginar una edificación en forma de antiguo castillo, de los propios de la Edad Media. Todos podemos pensar en un diseño de construcción más o menos compleja que se pensó para la defensa ante un ataque y podemos ir buscando puntos débiles, disponiendo medidas defensivas de protección, de subsistencia en el interior e incluso de respuesta ante ataques para ir haciéndolo fuerte. Imaginar estos aspectos en conjunto ya es realizar un ejercicio de análisis de riesgos e ir ideando un plan o proyecto de seguridad. Situaremos nuestro complejo o castillo en una ubicación bien escogida con protección física natural, si es posible, por ejemplo, una ladera montañosa inaccesible, o incluso con la protección en algunos lados de una superficie de agua, sea mar o río, es decir, medidas físicas ya dispuestas. Sabemos que la necesidad de un muro perimetral suficientemente alto, una zona acotada para evitar acercamientos indeseados, un control en puntos de acceso, sea peatonal, sea de vehículos, es esencial. Sin duda, el edificio dispondrá de huecos o ventanas que, si resultan de fácil alcance mediante escalo, convendría proteger al menos mediante rejas. ¿Ya hemos dispuesto de un puente para cruzar la zona de agua? Es obvio, todos hemos imaginado ese castillo, ¿verdad? Podrá ser levadizo para no mantenerlo accesible las 24 horas e impedir así el acceso indeseado. Bien, ya hemos dispuesto unas primeras líneas o defensas de protección. Es un ejercicio básico, simple, pero que habrá que adecuarlo a la normativa y complicarse algo más en cada caso, sin duda. Ya no estamos en la Edad Media. Vamos a puntualizar algunos aspectos sobre las medidas dispuestas. El muro perimetral. ¿Es de roca, ladrillo, cemento, piedra? ¿Qué altura le daremos? ¿Qué tal disponer de más de 1,5 metros en altura de material mixto de cemento con piedra? Es decir, un buen muro, contundente, grueso, firme.
y sobre el mismo un mallado metálico, por ejemplo de acero galvanizado, con postes cada 10 metros, que permitan anclar cámaras de videovigilancia y circuito cerrado de televisión, además de una última barrera en la zona superior de sensores eléctricos de movimiento, barreras de infrarrojos quizás, por supuesto que delimiten la masa detectada para evitar las falsas alarmas por aves, que es lo habitual. Podríamos solicitar a la Gerencia Municipal del Ayuntamiento en la zona la instalación en la perimetral exterior de volardos o maceteros de gran peso para contener ataques mediante uso de vehículos lanzados a velocidad y solicitar también el estacionamiento restringido a vehículos junto al complejo, ya que sin duda podrían resultar peligrosos al escapar a nuestro control con relación a un potencial carga de explosivos. Es cuestión administrativa, es cuestión de permisos y licencias, posiblemente no, seguro, a abono de tasas, puesto que esto lo vamos a limitar al resto de la ciudadanía y conlleva unos costes. Bien, ya tenemos la zona perimetral del castillo que hemos imaginado. Si fuera una empresa de seguridad o un establecimiento al que la ley en España le exige, como ya mencionamos, disponer de determinadas medidas de seguridad, entonces exigiríamos al arquitecto constructor una certificación del nivel de resistencia del muro y, por supuesto, al instalador del sistema de sensor de movimiento que hemos referido y de cámaras, la certificación de la instalación y correcto funcionamiento, así como la recepción de la señal de alarma que emiten, en su caso, a una central receptora de alarmas. Ya vamos profundizando en normativa. Vayamos a la zona de acceso, a ese puente levadizo del castillo. Poniéndolo en el contexto actual, se exigiría una puerta blindada con nivel de resistencia antiimpacto manual y balístico de munición de calibre de fusil o armas automáticas, como puede ser 7,62, y por supuesto con cercos reforzados. Pero además convendría igualmente disponer de volardos de elevación neumática, nuevamente para detener también un vehículo lanzado a velocidad. En este acceso hay huecos o ventanas, deberán protegerse con cristal blindado antiimpacto de proyectil balístico, extremándose la atención en la sujeción de los cercos, ya que sería el punto más débil de ataque. Recordemos que fue así, observando con análisis previo las deficiencias o carencias en medidas de seguridad física de la entrada, cómo se atacó la Embajada de España en Kabul. Recordemos que estaban en obras. Recordemos un principio básico de análisis conductual delincuencial. Los malos son malos, pero no tontos. También realizan estudios previos antes de acometer su delictiva actividad. No estaría de más, si es viable, establecer el paso de vehículos mediante zona exclusada, es decir, se supera una puerta, se accede a una zona cerrada y hasta que no se cierra la primera puerta no se abrirá la segunda que da acceso al interior. Es básico, es fácil de entender. Se puede uno complicar con diferente tecnología, pero el principio es básico. Para acceso de peatones, un sistema también de puertas en esclusa es excelente, o al menos unos tornos que exijan igualmente el acceso de uno en uno, si bien esta fórmula frecuentemente chocará con el Departamento de Protocolo Corporativo por evidentes cuestiones de imagen coercitiva. El objetivo, al igual que en el acceso de vehículos, será evitar la intrusión de gran cantidad de gente, sin autorización o consentimiento previo. Y volviendo a nuestro antiguo castillo, ya no podemos hacerla caer al foso de cocodrilos, mediante algún mecanismo antiacceso o intrusión no deseada. La normativa seguramente no lo contemplaría con buenos ojos. Aprovecho esta circunstancia para advertir que seguridad y protocolo deben caminar siempre de la mano. Es imprescindible alcanzar y consensuar acuerdos de mínimos en controles y establecer mediante planes de actuación u órdenes de servicio previas a cada evento quién tiene la última palabra o capacidad de decisión en caso de situaciones imprevistas o indeseadas. En situaciones de crisis no hay tiempo para discutir y si se resuelve mediante un protocolo previamente consensuado, el procedimiento resultará más ágil u operativo. En protocolo hay una máxima que, por supuesto, hay que respetar y es que no se discute en público, pero si seguridad tiene la máxima capacidad de decisión, mucho menos se discute con la seguridad. Y antes de pasar a tratar aspectos del interior del complejo, una observación. En aquellas instalaciones propias, pero situadas en otros países, como son, por ejemplo, las embajadas, será la seguridad pública del país anfitrión la que protegerá al exterior, siendo habitual que en países inestables lo haga mediante seguridad privada o contratistas, dependiendo de la conflictividad del país. Por supuesto, sea un caso u otro, se debe mantener fluida y permanente comunicación, al igual que con la seguridad de otras embajadas en zona. Es básico disponer de planes comunes de evacuación hasta aeropuertos y de acogida en nuestras dependencias a otros ciudadanos de países amigos o viceversa.
Tercer aspecto que tratamos, la necesidad de medidas de seguridad electrónica. Lógicamente ya hemos superado aquel concepto del castillo medieval y lógicamente por ello las medidas van evolucionando técnicamente. La seguridad electrónica permite la protección inteligente y en forma remota sin necesidad de presencia in situ. Nadie puede contemplar actualmente la protección y aseguramiento de espacios, bienes o personas de forma únicamente física o presencial, si no es de la mano de la respuesta electrónica automatizada a una señal de alarma ante un ataque, sabotaje, intrusión o emergencia. Por supuesto, cabe extender esa protección a bienes objeto de custodia, en forma activa y o dinámica, compatibles en medios humanos con técnicos, por ejemplo, mediante balizas de seguimiento y geolocalización o mediante drones. Ambas, seguridad física, lógica y dinámica, deben ir de la mano. Los medios tecnológicos que permiten la armonía de estos sistemas constituyen la seguridad electrónica, en conjunción con la seguridad informática. Así, seguridad electrónica es el conjunto de elementos de hardware, los equipos, y software, los programas informáticos que sustentan dicho conjunto y su tratamiento. Los dispositivos electrónicos conforman una herramienta imprescindible en la gestión de la seguridad y protección. Las posibilidades y recursos que se ofrecen van desde el sencillo chivato acústico de un electroimán instalado como medida de detección de apertura de una puerta o ventana, a la alerta y activación de dicha alarma vigilada en remoto desde la red de satélites y su seguimiento mediante videovigilancia o videodetección en movimiento en cualquier parte del mundo. Sistemas tecnológicos como la espectrometría de masas, ciencia ficción en un pasado no lejano, son hoy en día realidad y, por lo tanto, herramientas técnicas inteligentes en la seguridad electrónica. Habrá que contar también ya muy próximamente con la inteligencia artificial y los modos de protegernos ante ella. Es obvio que en una mera cuestión de análisis y evaluación de costes, el decidir qué se quiere proteger y qué coste se puede asumir, en seguridad informática decimos que con tiempo y dinero todo es posible, pues es función de eso, de dinero y de tiempo. Esos parámetros son los que determinarán en definitiva hasta dónde se puede llegar en la seguridad electrónica, sin olvidar que conforme a normativa habrá dispositivos electrónicos de obligada instalación y certificación de correcto funcionamiento y mantenimiento en su caso. El mercado y la capacidad tecnológica electrónica en el sector de la seguridad son prácticamente ilimitados, con la salvedad de diferenciación en lo relativo a licencias y permisos gubernativos del uso para el sector público de la seguridad y para el privado, dejando igualmente a un lado el sector tecnológico de uso militar. Ejemplo de ello es el uso de drones no tripulados, con una proyección imparable en el ámbito de la seguridad, pero actualmente todavía en regulación, por lo que no detallo más a este respecto. Igualmente, no trataremos la inteligencia artificial, ya que no está regulada, pero a la que sin duda habrá que recurrir también en un futuro ya muy próximo. El punto siguiente es el punto 4, integración de sistemas de seguridad a través de la seguridad informática. La seguridad informática se orienta a la protección y al control privativo de sus sistemas, y en esta se pueden encontrar dos tipos: la seguridad lógica, que se enfoca en la protección de los contenidos y su información, y la seguridad física aplicada a los equipos como tal, ya que el ataque no es estrictamente al software, sino también al hardware, y por otro lado, también la infraestructura informática es una parte fundamental para la preservación del activo más valioso, que es la información. Asimismo, se busca mantener la confidencialidad, integridad, autenticidad y disponibilidad, que son los datos en cuanto a símbolos, que recuerdan y representan hechos, situaciones, condiciones e información como resultado de procesar o transformar dichos datos, elaborando información que resulte significativa para el usuario y útil para el administrador de la aplicación o red informática, que en definitiva es la forma de control y uso eficiente del sistema electrónico. No hemos dicho nada diferente al concepto de inteligencia. Recordemos que casos como el de Wikileaks en 2009 supusieron una merma de la seguridad por la difusión tras filtrarse información obtenida principalmente de servidores de mensajería de correos electrónicos relativos a asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos y que obviamente al ser de Estados Unidos repercuten en todo el mundo. La nueva Ley 5/2014, de 4 de abril de seguridad privada, recoge en consonancia con su importancia la seguridad informática como nueva actividad de las empresas de seguridad inscritas en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Y avanzamos con el punto 5, uso de los sistemas de seguridad y protección de forma inteligente, recursos técnicos. En todo análisis de riesgo, paso previo a la realización de un proyecto de seguridad, hay que decidir el modelo de seguridad que se requiere antes de proceder a su implantación.
Para ello cabe formular algunas cuestiones. ¿Quiero proteger en forma remota y tener capacidad de reacción operativa? ¿En qué forma quiero reaccionar al ataque, daño, sabotaje, intrusión o emergencia? ¿Quiero capacidad de seguimiento y localización de bienes sustraídos y también posibilidad de identificación posterior? En definitiva, ¿qué necesito? Hay opciones para cualquier decisión. Nuevamente, la capacidad tecnológica electrónica es ilimitada en función de los recursos económicos. Recursos técnicos a nuestro alcance. Detección de presencia e intrusión, interior o exterior. Detección de sabotaje interno o externo. Control de accesos de personal propio o ajeno. Control de accesos y tráfico de vehículos. Control de accesos interno y externo y tráfico de mercancías, paquetería y correspondencia. Control y protección de software y telecomunicaciones, hub cinético. Control de videovigilancia y circuito cerrado de televisión. Conexión de los sistemas de seguridad a una central de alarmas. Conexión de los sistemas a un centro de control. El sistema de seguridad electrónico estará conformado por un conjunto de dispositivos o elementos electromecánicos y electrónicos que, en unión en su caso de sistemas de seguridad física, se relacionan entre sí gracias a la adecuada instalación de dichos sistemas. Así, un sistema de seguridad electrónica contará con un mínimo de elementos técnicos. Por ejemplo, la red eléctrica y energética, red de telecomunicaciones por diferentes vías, fuentes de alimentación, equipos autónomos, baterías, generadores, detectores acústicos, luminosos, infrarrojos, termovelocimétricos, electroimán, microfónicos, etc. Señalizadores acústicos y luminosos. Sistemas automatizados de control de accesos codificados, nominativo, horarios, rutas, aperturas o cierres de emergencia, control remoto, etc. Sistemas de control y almacenamiento de la información generada en accesos. Localización inmediata informatizada. Equipos automatizados de detección y extinción de incendios y emergencias. Equipos de transmisión y comunicación, abiertos y cerrados, individuales, sectorizados, globales y de redes. Central electrónica. Siempre atendiendo a la premisa de que cualquier activación del sistema electrónico pasará por la dependencia de una fuente de alimentación, en base a esta necesidad se deberá contemplar la dependencia de fuentes autónomas para eventuales caídas del sistema de alimentación o sabotaje del mismo que se activen de forma automatizada, en caso de tener que suplir a la original o primaria, tipo SAI, sistema de alimentación independiente. En determinados casos, para establecimientos obligados, la normativa exigirá un mínimo de autonomía para el funcionamiento de dichos equipos, por ejemplo, para las centrales de alarmas. La centralita electrónica es el cerebro de todo el sistema. Recibe los impulsos de los dispositivos de seguridad instalados, detectores y sensores, y tras analizarlos los transforma oportunamente en señales que envía a los señalizadores o testigos avisadores in situ, locales o remotos. Los detectores son dispositivos colocados tanto en el exterior como en el interior de objetivos con riesgo de intrusión o sabotaje, con la misión de informar a la central de las variaciones del estado ambiental de la zona que están protegiendo, indicando, por tanto, el ataque a dichos objetivos. Los señalizadores representan una parte de vital importancia del sistema integral de seguridad, puesto que si se consuma un ataque, se deberá tener conocimiento inmediato para atender debidamente el suceso y, en consonancia con la entidad de dicha señal, poder responder de forma eficaz y adecuada, que en muchos casos podrá ser incluso con una respuesta automatizada del sistema para su posterior tratamiento de forma inteligente. Y con esto llegamos al punto 6, videovigilancia, características y operativa del circuito cerrado de televisión. Vigilancia es toda actividad que suponga la colocación de una cámara de grabación fija o móvil con la finalidad de garantizar la seguridad de una instalación o de las personas, asegurar el correcto desempeño de las tareas en el entorno laboral o ser de utilidad en diversos ámbitos, como es también la prevención de riesgos y emergencias de toda índole. Como complemento a los elementos pasivos y activos, se debe considerar la posibilidad de instalar un circuito cerrado de televisión. La visualización de imágenes en tiempo real es una efectiva forma de verificación de señales de alarma que, de la mano de la comprobación automatizada en la forma técnica que se determine, permitirá en muchos casos dar por confirmada o no una alarma real o salto de señal producida. Además de ser dicha verificación un paso previo obligado por normativa a la confirmación y comunicación a fuerzas y cuerpos de seguridad de una alarma real. Tanto el avance de la tecnología, que ha tenido como consecuencia el abaratamiento de los sistemas de procesamiento y el desarrollo de los sistemas de vigilancia basados en vídeo, como la extensión de tecnología IP, Internet Protocol,
ha convertido a las cámaras de circuito cerrado de televisión en sistemas de ágil distribución en redes comerciales, así como fácil instalación, permitiendo su implantación de forma generalizada, sin olvidar el tratamiento de análisis e investigación que se puede realizar a posteriori respecto a un hecho producido gracias a la grabación del mismo. No obstante, habrá que atender los bienes jurídicos afectados. El derecho a intimidad, honor y propia imagen se encuentra garantizado en la Constitución española en su artículo 18.1 y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta ley concentra la protección de estos derechos frente a todo género de injerencias o intromisiones ilegítimas de los mismos, sin perjuicio de la existencia de una serie de delitos que protegen estos mismos bienes jurídicos desde la perspectiva penal. Deben aplicarse los principios sobre protección de datos siempre que se utilicen medios técnicos para grabar, captar, tratar, almacenar y reproducir imágenes de personas identificables, ya sea en tiempo real o en diferido. Existe normativa específica que regula el sector de videovigilancia y el tratamiento de imágenes, sea en su visualización, sea en su almacenamiento en ficheros y registros, exigiéndose un responsable de dichos ficheros por ley orgánica de protección de datos en cada caso. El circuito cerrado de televisión permitirá realizar las siguientes funciones: vigilancia de toda el área perimetral y de los accesos y puntos de control establecidos, verificación de las alarmas que generan los sistemas instalados, grabación de imágenes de incidencias para su posterior tratamiento y o puesta a disposición de fuerzas y cuerpos de seguridad u órganos judiciales conforme a normativa. Posibilidad también de vincular el circuito cerrado de televisión a sistemas específicos de detección de riesgos y emergencias. Hay dispositivos de seguridad que de forma automatizada iniciarán la videograbación de forma continua o secuencial ante el salto de señales de alarma vinculados a dicho dispositivo y al circuito cerrado de televisión. Este constará de unas cámaras de televisión que pueden ser fijas, móviles, de visión nocturna, térmicas o por infrarrojos, y que pueden filmar de una manera continua o en determinados periodos de tiempo acotados y de forma secuencial, según se requiera. Unos monitores situados en la consola de la centralita de alarmas o puesto de control que proporcionará la visión de lo que las cámaras están filmando. Constará también de un disco duro que permita el almacenaje y tratamiento digitalizado de las imágenes, atendiendo para ello en determinados casos a la normativa específica que regula el circuito cerrado de televisión. Se exigirá en algunos casos la custodia de imágenes durante un tiempo mínimo y máximo. La instalación del circuito cerrado de televisión debe realizarse en base a la necesidad de cubrir la totalidad de las áreas protegidas y vinculando las distintas áreas y dispositivos asociados en sus zonas con cada cámara, de modo que se facilite la inmediata respuesta y su consiguiente actuación operativa por medio de la señal de alarma producida. A la hora de efectuar la programación citada, se deben tener en cuenta la necesidad de armonizar la elección de cámaras fijas o dotadas de posicionamiento para conjugar la obtención de panorámicas adecuadas con su oportuno zoom y la operatividad correcta de atención a pantallas. Es imprescindible la correcta visualización de imágenes por el responsable de su atención y la calidad de las mismas para su ágil tratamiento. La normativa específica así lo exige en determinados casos. Por ejemplo, cámaras de recintos contenedores de efectivo en cajeros automáticos que permitan la correcta identificación del usuario y o saboteador. Ventajas del circuito cerrado como sistema de apoyo: la extensión del ojo humano por encima de este en alcance y sensibilidad, la posibilidad de llegar a lugares o ambientes inalcanzables para el hombre, reducción de costes en recursos humanos y ágil gestión y respuesta. Con escaso personal se protege y custodia en su control grandes áreas y diferentes superficies, evitando dificultades o límites por condición climatológica adversa para el hombre. Son, por tanto, el complemento ideal para el control de accesos y movimiento y su seguimiento desde un centro de control operativo, donde canalizar y hacer confluir diferentes focos de atención para su respuesta según protocolos. Proporcionan un gran apoyo en la operatividad de protección perimetral. Tiene grandes ángulos de visión y se pueden utilizar en distancias, eludiendo los problemas anexos al ojo humano y su limitada visión por los recursos técnicos que ofrece, sea por alcance mediante uso de zoom, sea por el tratamiento de claroscuros y contrastes que permite su digitalización, sea por condiciones de ausencia de luz por tratamiento mediante infrarrojos o visión térmica. Respecto a las condiciones y medidas de seguridad que deben reunir los dispositivos destinados a la grabación y almacenamiento de imágenes que recoge el artículo 4 de la Orden
Interior 317, suponen que el grabador de imágenes deberá, en primer lugar, estar ubicado en el interior de un establecimiento, cuestión que ya es obsoleta, evitando con ello que un corte de la vía o vías de comunicación anule la efectividad del sistema, independientemente de que además puedan o no estar conectados a una central de alarmas y utilizados como forma de verificación y, en su caso, aviso a los cuerpos de seguridad competentes. La norma requiere asimismo que el grabador de imágenes esté ubicado en un lugar no visible por el público y en el interior de un lugar o receptáculo que goce de una protección suficiente para dificultar en lo posible su detección, su extracción o destrucción. De igual manera, deberá estar dotado de cualquier tipo de dispositivo que, en caso de ser hallado, dificulte y retarde su apertura o manipulación. La redacción del artículo 4 se refiere únicamente y de forma genérica a que deben gozar de un sistema de protección, sin definir de forma precisa cómo debe ser este, y en el caso de que se utilice un contenedor, cuáles deberían ser sus características o cómo debe estar fabricado. Por tanto, atendiendo a lo que se persigue con esas medidas, deberán ser consideradas y aceptadas como válidas cualquiera que cumpla la función que de ellas se intenta obtener, que no es sino la de proteger las imágenes grabadas, ya que son el medio de identificación y, en su caso, detención de los autores de hechos delictivos, lo que además supone que las imágenes guardadas deberán estar, debido a su función específica, únicamente a disposición de la autoridad judicial o de los cuerpos de seguridad competentes. Aquellas personas o entidades que instalen sistemas de videovigilancia para captar o tratar imágenes en las que puedan aparecer personas identificables deberán observar ciertos principios generales de actuación de conformidad con lo dispuesto en la legislación de protección de datos y de las circulares y resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos. En las empresas de seguridad autorizadas, singularmente aquellas con actividad de central receptora de alarmas, que tengan conectados equipos de detectores que presentan integrada una cámara y utilicen los mismos para la verificación mediante vídeo, o que los detectores de intrusión activen un subsistema para la verificación de las señales de alarma, según lo establecido en la Orden Ministerial 316 del 2011, artículo 8, únicamente este proceso de verificación será válido cuando el sistema registre un mínimo de una imagen del momento exacto de la alarma y dos imágenes posteriores, lo que lleva necesariamente a generar un fichero de imagen. Ficheros almacenados que en no pocas ocasiones se deben facilitar a fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se trata de intrusiones reales o con capacidad identificativa del autor o autores, lo que, como ya se ha expresado, lleva a la obligación de dar de alta dicho fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. La grabación de la vía pública y de los que transitan por ella está permitida en algunos supuestos como medida de seguridad y limitada a centros y edificios de seguridad pública, militar e infraestructuras críticas. Pero la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia en la protección de entornos privados siempre está sujeta a autorización. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. Por ejemplo, una cámara que enfoca el acceso mediante puerta de cristal transparente a una sucursal bancaria, que es obligado, graba a la persona que circula por la vía pública y que finalmente puede no acceder al espacio protegido. Pero ese no es el objetivo y finalidad con que la cámara se ha instalado y graba dicha imagen. Por consiguiente, se autorizará dicha cámara de circuito cerrado de televisión en cuanto a la exigencia normativa de facilitar la identificación del que accede al establecimiento obligado. Pasamos al punto 7, homologación y certificación de productos de seguridad privada. El sello de calidad en un producto de seguridad no responde solo al interés comercial de la producción y distribución de un dispositivo, sino que además es exigencia de la normativa. Esta es garante en la prestación de servicios de seguridad y el cumplimiento de obligaciones frente al contratante de sus servicios y, por ello, respecto al usuario. La tarea normativa se manifiesta en la regulación del sector específico a través de la elaboración, publicación y aplicación de normas. A este planteamiento responden las órdenes del Ministerio del Interior 314 del 2011 sobre empresas de seguridad privada y 316 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. Por sistema homologado de seguridad, de acuerdo con el artículo 23 de la Orden 314 del 2011, se considera todo conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos,
contra robo o intrusión o para la protección de personas y bienes cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, que reúnen las características técnicas en su fabricación y funcionamiento previstas en normativa europea, normas UNE o aquellas normas que reemplacen a las citadas, independientemente de encontrarse o no conectadas a una central de alarmas de una empresa, lógicamente, de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior para esta actividad, de tal forma que permita a la central de alarmas una identificación y tratamiento de forma singularizada de las señales emitidas desde los diferentes dispositivos y zonas que conforman el sistema de seguridad, así como el conocimiento del estado de alerta o desconexión en cada una de ellas y la desactivación de sirenas acústicas o señales luminosas. La orden del Ministerio del Interior 316/2011 de 1 de febrero sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada vincula a los productos fabricados conforme a dichas normas UNE para que se puedan considerar homologados a determinados requisitos adicionales, tales como que su instalación sea llevada a cabo por una empresa de seguridad autorizada. El sometimiento a 4 niveles de seguridad en razón al lugar en donde van a ser instalados, si van a ser conectados o no a una central de alarmas, así como al riesgo que puede afectar al inmueble y al tiempo de establecimiento o del vecino. Igualmente, y como requisito adicional a los ya referidos, se impone que se haya sometido a dicho fabricante a una evaluación de conformidad de producto de seguridad a un laboratorio debidamente acreditado en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo a la norma EN 45011. Así, cuando un producto está certificado, cumple de ese modo unas características técnicas impuestas legalmente que todas las partes han consensuado y aceptado para su uso conforme a normativa: fabricantes, distribuidores, red comercial y administración garante. En España, el organismo de normalización al que se aluden las normas técnicas para los productos de seguridad ha sido AENOR. Homologar es comprobar si un producto cumple un reglamento técnico del Estado, tal y como la normativa de seguridad privada, con su remisión expresa a las normas UNEEN citadas, de tal manera que garantice prestaciones en su funcionamiento y seguridad en su utilización para los consumidores de productos de seguridad privada. El certificado de conformidad de producto de seguridad con estas normas citadas en las órdenes del Ministerio del Interior deberá ser emitido, por tanto, por el laboratorio de ensayo como entidad certificadora, de acuerdo con los criterios impuestos por la entidad acreditadora ENAC a la entidad certificadora en la norma EN 45011. En España, la entidad competente de inspección en lo relativo a productos de seguridad utilizados por las empresas de seguridad es el Cuerpo Nacional de Policía, que a través de su Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Unidad Central de Seguridad Privada y sus respectivas unidades territoriales, realiza el Plan Nacional Anual de Inspecciones como garante del cumplimiento de la normativa reguladora por el sector. Por el momento, no existe norma EN o UNE que regule las características de los sísmicos ni de los detectores inerciales y, por tanto, no pueden estar certificados con un determinado grado. Vamos por el centro del control, sistemas integrados, esencial en toda la administración de gestión de seguridad. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364 del 94, de 9 de diciembre, y sus modificaciones posteriores, define los centros de control en el párrafo segundo de su artículo 31.1, al disponer que, a efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarma, los denominados centros de control o de videovigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada. De esta redacción cabe deducir las siguientes conclusiones. Un centro de control o videovigilancia se equipara a una central de alarmas únicamente a los efectos de que tanto en uno como en otro los sistemas de seguridad que se pretenden conectar a ellos deberán haber sido instalados y posteriormente mantenidos por una empresa de seguridad autorizada para la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. Se trata de un lugar donde se centralizan los sistemas de videovigilancia y alarma, comunes a todos los locales que forman parte de cualquier edificio o establecimiento y que están destinados a facilitar la labor del personal de seguridad que presta el servicio en ellos, utilizando para esa labor, además de la vigilancia humana, los sistemas de seguridad mencionados. La única función para la que están pensados estos lugares es la de vigilancia directa y permanente.
Consecuencia de la función que se realiza en los mismos es que obligatoriamente deben estar atendidos por personal de seguridad, es decir, vigilantes de seguridad habilitados con su preceptiva TIP, tarjeta de identificación profesional. Dicho personal no podrá ser sustituido por empleados de la empresa, salvo que ésta se constituyese en central de alarma de uso propio, en cuyo caso sí podría con su propio personal técnico gestionar la central, ya que dispondría de unas dispensas. La integración de diversos sistemas y su operativa de tratamiento de forma inteligente hace que la gestión integral de la seguridad en el entorno de una empresa o departamento, ya sea en un edificio o en un complejo, exija la existencia de un centro de control de seguridad donde confluyan todos los sistemas y equipos instalados, tanto de seguridad física como electrónica o informática. Estos, a su vez, forman parte de un conjunto más amplio de sistemas en los que se incluyen medios de comunicaciones de todo tipo, fundamentalmente con el exterior y con equipos de intervención interna, radio, telefonía, buscapersonas, etc. Medios de información interiores complementarios de los anteriores, interfonos, megafonía, etc. Medios de control de entradas complementarios. Información y control de medios de transporte vertical del edificio, ascensores privados, abiertos, montacargas, etc. Información y control de medios de extinción de incendios y en general de emergencias, que permitan el trabajo combinado de los equipos de emergencias de forma segura para el aseguramiento de la protección de interés específico de la entidad en cada caso y de forma global en general. Otros servicios compartidos o complementarios de la gestión técnica del edificio, actuación fuera de horario de la actividad habitual, de presencia de personal de mantenimiento, etc. Dentro de la gestión de seguridad, la tendencia actual es englobar los distintos sectores de seguridad, la gestión de riesgos laborales y los servicios de emergencia. Por ello, cabe decir que no se puede entender dicha gestión sin su atención de forma conjunta, aunque diferenciada, en un puesto de mando o centro de control. Igualmente, no se concibe dicha estructura de atención integral sin la previsión de un centro o sala de crisis para una mejor toma de decisiones de mando que no dificulte la tarea de operatividad automatizada conforme a protocolos en las funciones de los diferentes servicios. Nos vamos al punto 9. Infraestructuras críticas, catalogación, riesgos, amenazas, vulnerabilidades. Vamos conformando a mayores esta ponencia y complicándonos un poquito más. Lógicamente, en las infraestructuras críticas se dan todas las situaciones posibles que competen a seguridad. Conforme con el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas, estas se definen como aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las administraciones públicas. Las infraestructuras consideradas críticas quedan recogidas en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, incluyendo asimismo información adicional con relación a las mismas. Pero esta información ha sido calificada como secreta y, por tanto, únicamente tienen conocimiento de la misma el propio operador y los organismos nacionales implicados en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas. No obstante, la información que sí es abierta es la relativa a los sectores a los que pertenece cada una de estas infraestructuras críticas. Así, son infraestructuras críticas las que dan servicio a los siguientes sectores. Administración, servicios básicos, instalaciones, redes de información y principales activos y monumentos del patrimonio nacional. Instalaciones del espacio y relacionadas con el mismo. Investigación y desarrollo, vigilancia y seguimiento. Industria química y nuclear, producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, materiales químicos, biológicos, radiológicos, etc. El agua, los embalses, almacenamiento, tratamiento y redes. Centrales y redes de energía, producción y distribución. Tecnologías de la información y de las comunicaciones, las famosas TICs. Salud, sector infraestructura sanitaria. Transportes, aeropuertos, puertos, instalaciones de intercambiadores, ferrocarriles, redes de transporte público, sistemas de control del tráfico, etc. Alimentación, producción, almacenamiento y distribución. Sistema financiero y tributario. Entidades bancarias, información, valores e inversiones. Esta catalogación
resulta estar abierta por asimilación a las mismas, por lo que se van incorporando al sistema de forma viva nuevos agentes. Por supuesto, además hay que incluir cualquier otra que se encuentre incluida en la Directiva 2008/114 de la Comunidad Económica. En esta directiva se recoge de forma explícita a toda aquella infraestructura cuya perturbación y o destrucción alteraría de forma grave al menos a 2 Estados miembros de la Unión Europea. Como ya dijimos al inicio, la seguridad supranacional afecta a varios entes, con lo cual compete a varios entes. El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, el CNPIC, merece un punto de aparte. La Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano superior responsable del sistema de protección de infraestructuras críticas nacionales, si bien lo hace mediante el CNPIC, que es el organismo encargado de velar por la protección de las infraestructuras críticas, y también de forma significativa por su ámbito de competencias con la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía y su estrategia de seguridad transnacional, como órganos especialmente involucrados en la seguridad ciudadana. En dicho ámbito de protección de infraestructuras críticas se encuentran involucrados un conjunto de organismos y entidades pertenecientes al sector tanto público como privado. En la creación del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, el CNPIC, y la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, el primero es el órgano responsable del impulso, coordinación y supervisión de las actividades vinculadas a la protección, siendo el segundo el encargado de aprobar los planes estratégicos sectoriales y la designación de operadores críticos. Estos intervienen de forma significativa al ser los responsables de elaborar tanto el plan de seguridad del operador como los planes de protección específicos para cada una de las infraestructuras que se encuentre bajo su ámbito de responsabilidad. Desde el CNPIC se ha desarrollado material normativo complementario para dar soporte a los operadores en el cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito. Así resultan los textos refundidos con los contenidos mínimos del plan de seguridad del operador y de los planes de protección específicos y las guías de buenas prácticas para el plan de seguridad del operador y de los planes de protección específicos. Informe sobre protección de las infraestructuras críticas en España del 2014. El riesgo real de que se produzca un ataque masivo y coordinado a alguno o varios de estos sectores establece una condición importante y crítica para una nación, pues se pone en juego la estabilidad de la misma y la confianza de la ciudadanía en el Estado para enfrentarse a esas amenazas. Así, el concepto de seguridad tradicional se transforma para dar paso a una nueva función del Estado, que es la defensa de su soberanía en el espacio digital y la protección de los derechos de sus ciberciudadanos frente a las amenazas emergentes en el escenario de una vida digitalmente avanzada y gobernada por la información. Pero mientras se sigue apostando por la seguridad física de estos activos, un tipo de amenaza aparece cada vez con más fuerza, los ciberataques, como una irrupción generalizada en Internet, junto con el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha contribuido al aumento exponencial de las amenazas virtuales intangibles, pero más peligrosas que las tradicionales, al tener un objetivo más global. Riesgos, amenazas, vulnerabilidades. Vamos a detallarlo. Amenazas, aquellos elementos que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas o no para él. Vulnerabilidades, conjunto de condiciones y procesos que se generan por efecto de factores físicos, tecnológicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de que una persona, comunidad o instalación pueda sufrir daños humanos y materiales frente al impacto de los peligros o amenazas. La magnitud de estos daños estará asociada con el grado de vulnerabilidad. En definitiva, la probabilidad de que debido a la intensidad del evento y a la fragilidad de los elementos expuestos ocurran daños en la economía, en la vida humana y el ambiente. Así, el enfoque hacia la vulnerabilidad debe contemplar aspectos físicos, sociales, políticos, tecnológicos, ideológicos, institucionales, culturales y educativos, que a su vez se relacionan dentro de la propia realidad de la vulnerabilidad. Riesgos: probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Los riesgos corresponden a un valor relativo probable de pérdidas de toda índole de un sitio específico, vulnerable a una amenaza en particular. En el momento de la materialización de esta y durante todo el periodo de recuperación y reconstrucción que le sigue. En este sentido, existen distintos niveles de riesgo. Riesgo aceptable, razonable o factible.
Por ello, para la protección de las infraestructuras críticas hay que desarrollar en profundidad los criterios para la evaluación de las amenazas por causas de la naturaleza, riesgos tecnológicos, antisociales y delictivos, o incluso sociales y laborales. Siempre sin olvidar que infraestructuras críticas son aquellas cuyo funcionamiento resulta indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su destrucción o alteración tendría un grave impacto a consecuencia de estos tipos de riesgos y sus magnitudes o consecuencias. Así es necesaria una ley que busca prevenir la disfunción de servicios básicos y obliga a disponer de planes de contingencia que pongan en marcha y coordinen medios paliativos en caso de que se produzca un incidente. Así, los riesgos deben contemplarse en su aspecto ya no solo de seguridad física, concepto casi obsoleto, sino de seguridad lógica y con sistemas de gestión que garanticen la continuidad de la actividad, independientemente de las cuestiones meramente laborales de un sector determinado. A nivel de infraestructuras críticas, todo está relacionado y es interdependiente. Como se ha visto, hay distintos niveles de riesgo y exponencialmente las consecuencias de los ciberataques son en la actualidad las de mayor riesgo en una sociedad globalizada y con una sobreexposición al uso de redes y sistemas analógicos y digitales en abierto, que pueden ser objeto de sabotaje y ataque. Por ello, conexiones wireless, mantenimiento remoto por terceros, etc. Ya hemos comentado antes un ejemplo de esta exposición a nuevos riesgos, como los casos de fuga de información, que han obligado incluso al Pentágono y a la CIA norteamericana por el caso Wikileaks, que ya he referido. Las noticias de ataques informáticos, obligando protocolos y tecnologías de seguridad son continuas, son diarias. Me atrevería a decir que cada hora. Y los fallos de seguridad que se han presentado tanto en el sector público como en el sector privado son argumentos suficientes para evidenciar que estamos ante nuevos retos en nuestros habituales escenarios de riesgos y amenazas, donde la información se convierte en un arma estratégica y táctica que cuestiona la gobernabilidad de una organización o incluso la de una nación. Con esto pasamos a un aspecto esencial también, menos técnico, pero esencial. El perfil del director de seguridad en el Departamento de Seguridad de Infraestructuras Críticas. El director de seguridad física. La figura del director de seguridad está perfectamente definida dentro del ámbito de la llamada seguridad física. Dispone de titulación oficial y normativa legal que ampare sus requisitos, roles y responsabilidades sobre la materia objeto de su función. Esto supone una gran ventaja a la hora de definir sus misiones, pero es una desventaja cuando se trata de ampliarlas para ejercer el rol de un gestor, por ejemplo, de riesgos globales en la organización. La procedencia tradicional de estas personas, aunque cada vez es más común el acceso al título desde otras procedencias e incluso desde titulaciones menores de la seguridad privada, suele ser la de ex cuerpos de seguridad y fuerzas armadas, desde las que se aporta un importante bagaje de experiencia y conocimientos que suelen ir más allá de lo que sería necesario aplicar en su nuevo contenido. No obstante, también se dan carencias en áreas de gestión específicas que no han formado parte de su servicio desarrollado en seguridad pública, como por ejemplo las gestiones de seguros. Actualmente, la titulación académica necesaria para acceder al título de director de seguridad está definida mediante un listado de módulos obligatorios, creo que son 21 exactamente, incluyendo el trabajo final de curso, a impartir en un curso académico universitario. Pero cada centro de formación mediante el que se puede colaborar en la impartición aplica distintos requisitos para el acceso a sus cursos y posteriormente estos suelen ser homologados y se reúnen otros requisitos académicos como es la obtención del título de bachiller o equivalente, carecer de antecedentes penales, y así se homologan por el Ministerio del Interior, dado que cumplen un itinerario académico común. Pero no suele ser necesario disponer de una titulación universitaria para acceder a los cursos universitarios que permiten optar al título de director de seguridad privada. Únicamente se exigirá para obtener la TIP de director, no así la titulación universitaria de director. Hay que diferenciar el acceso al curso de dirección de seguridad de la obtención de la TIP. Ese es el matiz. Al curso de director de seguridad cualquiera puede acceder, si la universidad lo permite. Pero a la obtención de la TIP, el Ministerio del Interior regla que debe poseerse la titulación previa de bachiller o equivalente. Además, obviamente, de carecer de antecedentes penales y, por supuesto, del pago de tasas. Existe actualmente un importante debate sobre si se debería definir y cuál sería el nivel del futuro director
de seguridad, el nivel académico, el nivel de título, al amparo de la nueva Ley de Seguridad Privada. Seguramente en el reglamento pendiente de aprobación se defina ya el requisito de convertir esta función en estudios de grado universitario, cuestión que ya se lleva a cabo por algunas universidades. En el caso del director de seguridad lógica, nos encontramos con que no existe normativa al respecto y, sin embargo, parece ser más fácil definir su perfil requerido, ya que van en paralelo los conocimientos técnicos necesarios con la labor a desempeñar. Dependiendo de la complejidad de su departamento y de las amenazas previstas a las que debe enfrentarse, se suele encargar de este tema a alguien con titulación profesional que puede ir desde algún grado de especialización o formación profesional medio hasta la mayor titulación universitaria en temas de informática o telecomunicación, siendo más raro, aunque se producen algunos casos en que el cargo de director recaiga en alguien con un perfil no tecnológico y mayormente de gestión. En resumen, suele ser un informático que por un motivo u otro se ha especializado en temas de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones. El caso de directores responsables de otras disciplinas de seguridad, como pueden ser la seguridad laboral y la medioambiental, no se puede decir mucho, ya que estos perfiles se eligen entre una gran variedad de titulaciones y procedencias, siendo lo más frecuente que se busque algún tipo de persona de nivel administrativo o más raramente ejecutivo, que disponga de alguna titulación o curso al respecto y que se le encargue de ese cometido, que pueden depender, en el caso de la prevención de riesgos laborales, del Departamento de Recursos Humanos, si bien existe la especialidad como grado medio de especialista en riesgos laborales y prevención. Y en el de temas medioambientales, pues de cualquiera de los departamentos, incluido el de comunicación o responsabilidad social corporativa. Igualmente, para el área de prevención y extinción de incendios, se requieren conocimientos técnicos que pueden venir de unos estudios de grado medio. La mejor opción para unirse al equipo de seguridad en este caso sería que al menos se estableciese una relación funcional entre estas personas y la dirección de seguridad. Sobre la Ley 8/2011 de protección de las infraestructuras críticas relativa a los responsables y delegados de seguridad, pues hay que hacer algunos apuntes. El artículo 16 define que el responsable de seguridad y enlace, los operadores críticos nombrarán y comunicarán al Ministerio del Interior un responsable de seguridad y enlace con la Administración en el plazo que reglamentariamente se establezca. En todo caso, el responsable de seguridad y enlace designado deberá contar con la habilitación de director de seguridad, expedida por el Ministerio del Interior, según lo previsto en la normativa de seguridad privada o con la habilitación equivalente según su normativa específica. Las funciones específicas del responsable de seguridad y enlace serán las previstas reglamentariamente. Artículo 17. El delegado de seguridad de la infraestructura crítica. Los operadores con infraestructuras consideradas críticas o críticas europeas por el Ministerio del Interior comunicarán a las delegaciones del Gobierno o, en su caso, al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público donde aquellas se ubiquen. Delegado de seguridad para dicha infraestructura. Estudiaremos a continuación el perfil del director de seguridad desde el punto de vista de las funciones que tiene o pueden tener encomendadas. Se trata de encontrar un gestor de los riesgos de seguridad. El título con el que más comúnmente se le suele denominar en ámbito internacional es el de CSO, Chief Security Officer, u oficial de seguridad. Esta persona debe tener unas cualidades que le permitan, por un lado, dirigir a sus diferentes secciones y, por otro, ser capaz de tratar con el resto de directivos de la empresa en un mismo nivel y con un lenguaje similar al que los demás usan para relacionarse en el mundo empresarial, ya que una de las condiciones importantes que debe reunir es la de ser capaz de participar en áreas como la planificación de la continuidad del negocio o la lucha contra el fraude. Difícilmente se consigue esto sin tener suficiente nivel de estudios. Como resumen de la gran cantidad de habilidades que se le podrían requerir, surgen las siguientes. Título de director de seguridad, obviamente. Competencias o conocimientos a nivel universitario. Currículum mixto entre la experiencia en seguridad y la gestión empresarial. Cada vez es el más demandado este perfil. Conocimientos de leyes y normativa de seguridad, tanto física como lógica, llegando hasta el caso de los compliance. Experiencia en la planificación de continuidad del negocio y auditoría. Estudios superiores en dirección y gestión de los riesgos de seguridad.
Certificaciones en sistemas de seguridad lógica ISO 27000 de la Subdirección General. Experto en gestión de recursos humanos, gestión de riesgos laborales, experto en gestión de crisis, conocedor de gestión medioambiental. En fin, disponer de una enorme capacidad de gestión y adaptación a nuevas circunstancias, junto con unos conocimientos amplios acreditados sobre las materias de las que es responsable. No parece descabellado requerir una evaluación del perfil psicológico que incida en aquellas necesidades profesionales de capacitación para el puesto que precisa un director de seguridad, de forma específica en una infraestructura crítica y, en particular, de manejo de gestión de incidentes críticos. Conforme al sector de la infraestructura en que desempeñen sus funciones, habrá variantes y de ello dependerá el grado de aplicación de los conocimientos requeridos. Los objetivos necesarios serán apoyar y respaldar las diferentes actividades de cualquier área dentro de la corporación, tutelando y protegiendo que los riesgos y posibles pérdidas patrimoniales sean minimizados con la actuación en la defensa de los bienes personales y materiales, así como inmateriales, como es el valor de marca e imagen corporativa. En definitiva, salvaguardar los intereses de la empresa, recordando que los primeros activos son los humanos, convirtiendo así en nuestros objetivos fundamentales el minimizar, reducir, eliminar los costos económicos que sean frutos de pérdidas, daños o perjuicios por ataques internos o externos, o incluso por conflictividad social o laboral. Aspectos todos que perjudicarían al interés global de la empresa que protegemos. Prevención, acción y reacción, conforme siempre a criterios y protocolos establecidos. Conforme a los objetivos ya referidos, conviene realizar una correcta y acertada selección y supervisión de los recursos humanos contratados. Igualmente, los recursos materiales y económicos para la prevención o reducción de las pérdidas por riesgos integrales. Riesgos absolutos, pues serán aquellos sucesos que si se llegan a producir podrían ocasionar pérdidas, catástrofes naturales, accidentes, hechos delincuenciales, antisociales, incendios, por riesgos laborales, etc. Serán riesgos relativos aquellos que, en caso de producirse, podrían ocasionar beneficios o pérdidas, como podría ser la inversión en investigación y desarrollo, +D, en nuevas instalaciones, el lanzamiento de nuevos productos, etc. El Departamento de Dirección de Seguridad debe discernir las amenazas a las que su organización hace frente. Lo llevará a cabo desarrollando los planes de actuación y dirigirá la política de seguridad más oportuna, controlando los aspectos económicos y manteniendo abiertos los canales de comunicación externos e internos. Se hará atendiendo a principios básicos para la gestión de la protección. La seguridad total no existe, pero debe actuarse conforme al objetivo de intentar alcanzarla y que minimizar los riesgos. Principios básicos de la gestión de la protección. El director no es alguien omnipresente. Debe definirse una adecuada organización del área de dirección de seguridad en la que se establezca el protocolo de actuación jerárquico que conllevará, en cada caso de ser necesario, de la actuación y puesta en práctica automática del mismo, con los siguientes aspectos mínimos. Delegación de autoridad, funciones y responsabilidad. Un director delegado, con su correspondiente certificación de habilitación de funciones que expide la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía. Organigrama, contemplando todos los sectores afectados, desde la actuación de planes de prevención hasta los agentes implicados en reacción, intervención y respuesta, con el adecuado protocolo para ellos, así como para los intervinientes en planes de evacuación o emergencias. Formación y actualización, mediante planes permanentes de capacitación y actualización, planificación y prevención, relaciones internas y externas, control, delegación de autoridad y responsabilidad. El máximo responsable de seguridad es imperativo que tenga ciertas facultades delegadas, sea temporal o permanentemente, sea por áreas sectorizadas o de forma integral. En seguridad, la delegación es fundamental, ya que de no ser así, no se podría hacer frente a los siguientes condicionantes para la ejecución y desarrollo de protocolos o situaciones inesperadas. La protección debe operar permanentemente, 24 horas al día, los 7 días a la semana. La reacción debe ser inmediata. Las decisiones se deben tomar sobre el terreno, pero atendiendo a protocolos de jerarquía. Así, obviamente, hay que definir el ámbito de competencias, responsabilidades, funciones y poderes a delegar. Para ello, se debe definir un organigrama adecuado a cada empresa, departamento o infraestructura en el que se preste el servicio de dirección de seguridad corporativa.
Desarrollar esto sería motivo de otra ponencia, pero me atrevo a hacer una observación, y es que en la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se está plenamente a libre disposición de quien solicite un asesoramiento cuando se va a hacer frente a esta responsabilidad, sea por nuevo departamento o por nuevas funciones. En dicha unidad central, el espíritu es máximo en colaboración y ayudar al personal. Por supuesto que está sometida la unidad central al régimen normativo que conlleva propuestas de sanciones, pero ese no es el espíritu de trabajo de la unidad central. Conclusión. Con esto vamos finalizando. Es importante destacar, dentro del campo de aplicación de normas que regulan los sistemas de alarma, el establecimiento como obligatorios de los denominados grados de seguridad, que vienen contemplados en la norma UNE en 50131 y que definen la seguridad de los sistemas en función del riesgo a proteger. Cada uno de los 4 grados que la norma recoge será de aplicación a los distintos sistemas de seguridad instalados, siendo el grado 4 para los establecimientos de alto riesgo, el grado 3 para los establecimientos obligados, el grado 2 para el resto de los sistemas que se conecten a centrales de alarma y el grado 1 para aquellos que no están conectados. Se incorpora el sistema de certificación de todos los elementos de seguridad que formen parte de un sistema, lo que presupone que deberán estar aprobados conforme a las mencionadas normas y contar con la evaluación de conformidad de los organismos de control acreditados, es decir, certificados en cuanto a su fabricación por estos organismos, que además deberán, a su vez, estar autorizados por las respectivas entidades de acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, lo que comúnmente se conoce como productos certificados. Ya hemos hecho referencia a ello, pero es obligado destacarlo de nuevo. Así, los proyectos de instalación deberán ir acompañados de forma obligatoria, además de por la documentación acreditativa que reciban de los fabricantes de los productos, por un certificado emitido por la propia empresa de instalación que implicará la aceptación de la responsabilidad y, a su vez, será la garantía de que las instalaciones se adecúan a lo exigido por la norma. En relación con el mantenimiento de los sistemas, se especifican en los correspondientes anexos de las órdenes ministeriales las distintas tareas y periodicidad de las obligatorias revisiones presenciales y bidireccionales, por ser consideradas esenciales para el buen funcionamiento de los sistemas. Y en el tratamiento debido a los procedimientos de verificación de las alarmas, en la orden 316/2011, se definen los diferentes procedimientos que deben ser utilizados para considerar una señal de alarma legalmente verificada, recogiendo además otras situaciones que por sus características o por su urgencia permitan comunicar las alarmas sin necesidad de otras verificaciones. Los procedimientos referidos son la verificación secuencial, que permitirá, si el sistema tiene un diseño adecuado, garantizar la realidad de una alarma. La verificación mediante vídeo, que debe permitir, a través de la imagen, discriminar la veracidad o no de la señal recibida. La verificación por audio, que utiliza el sonido para discriminar las señales reales de las falsas. Y por último, la verificación personal, que es un recurso que además supone una eficaz colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad que atiendan los avisos en cada caso. En la verificación personal, desarrollando lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, se definen las distintas causas y situaciones que se pueden producir al prestar este tipo de servicios denominados de ACUDA: custodia de llaves, inspección exterior, inspección interior, así como la forma precisa de utilizar esta herramienta en cada una de ellas, estando recogida también la posibilidad, cuando concurran circunstancias muy específicas, de utilizar armas de fuego, como prevé la norma para otras situaciones, así como que la custodia de las llaves recaiga en personal del lugar protegido. La incorporación a la normativa de seguridad privada del nuevo concepto de alarma confirmada ofrece a las centrales de alarma una garantía jurídica de que cuando concurran las circunstancias recogidas en ese artículo, no solo pueden comunicar como alarma real la señal o señales recibidas, sino que tienen la obligación de hacerlo de forma inmediata, sin temor a la sanción por negligencia o mala praxis en cada caso. En las normas relativas a la comunicación de alarmas se establecen protocolos de comunicación obligatorios que deberán cumplir las centrales de alarma cuando realicen sus avisos, así como las fuerzas y como cuerpos de seguridad responsables de la intervención.
También se define en dichas normas lo que se considerará como falsa alarma, recogiendo una amplia serie de supuestos que permitirán a todas las partes implicadas tener un concepto claro de las situaciones que pueden dar lugar a su denuncia y sanción, así como la obligación que tienen las centrales de justificar sus actuaciones en los casos de comunicación de falsas alarmas. Por último, hay que significar que en el mercado actual de productos certificados cada vez se producen menos fallos en los mismos, siendo la principal fuente de denuncias y sanciones en este área el retraso y o la falta de comunicación injustificada de los saltos de alarmas reales producidas, consecuencia directa de una mala gestión en el tratamiento de dichas señales por parte de los operadores de las centrales de alarmas, que en no infrecuentes ocasiones se ven abocados a gestionar demasiados saltos de alarma de forma casi simultánea. Por ello, y tutelando el cumplimiento de la norma en aras de la defensa del interés del usuario y, por consiguiente, de la seguridad ciudadana, en las inspecciones oficiales es imperativa la permanente atención a la instalación, correcto funcionamiento y debido tratamiento de los dispositivos de seguridad electrónica instalados. Y agotando el tiempo que habíamos ideado para la ponencia, no queda más que ponerme a su disposición para cualquier consulta. De la mano del rector, nuestro querido rector Juan Solaeche, fácilmente podrán contactar conmigo. Reiterando que hoy en día no se puede concebir la seguridad física sin complementarla con medios electrónicos que obviamente requieren de conocimientos técnicos. Muchas gracias por la atención y espero que sigan continuando en la última fase del curso con satisfacción. Un saludo.